Texas es el estado que te dice que todo es más grande aquí. Los ranchos, los filetes, los sombreros, los egos. Lo que no te dicen es que también son más grandes los cementerios de pueblos que un día prometieron ser algo y hoy no son más que esqueletos de madera podrida en medio de la pradera. El campo texano está salpicado de 900 pueblos fantasma, según las estimaciones más conservadoras. 900. Asentamientos que nacieron con el ferrocarril, con el carbón, con el algodón o con la simple esperanza de que esta parcela de tierra seca sería diferente y que murieron cuando el tren dejó de parar. La mina se agotó, el pozo se secó o alguien descubrió petróleo en el condado de al lado. 11 de esos pueblos, los más olvidados del corazón de Texas, están en este video. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 11. Thurber. A 120 kilómetros al oeste de Fort Worth, en la esquina noroeste del condado de Erath, hay un lugar que alguna vez fue la ciudad más grande entre Fort Worth y El Paso, con una población de entre 8,000 y 10,000 habitantes, y que hoy tiene 48 personas según el censo de 2010. Se llama Thurber, y su historia es la del pueblo empresa más grande que Texas haya conocido, un lugar donde una sola compañía era dueña de cada clavo, cada ladrillo, cada casa y cada vida dentro de sus límites. Todo empezó en 1886, cuando William Whipple Johnson descubrió carbón bituminoso en la zona y comenzó operaciones mineras a gran escala. Johnson y su hermano Harvey compraron miles de hectáreas y empezaron a excavar. El aislamiento del lugar los obligó a reclutar mineros de otros estados y del extranjero. Llegaron italianos, polacos, británicos, irlandeses, mexicanos, alemanes, franceses, belgas, austriacos, suecos y rusos. Los italianos constituyeron más de la mitad de la fuerza laboral. Para 1890, Thurber era una torre de Babel en medio de la pradera texana, un lugar donde se hablaban más de una docena de idiomas y donde el único lenguaje universal era el trabajo duro bajo tierra. Cuando los mineros, afiliados a los Caballeros del Trabajo, se declararon en huelga, los Johnson vendieron la empresa a un grupo de inversionistas del este que formaron la Texas and Pacific Coal Company. El nuevo presidente, Robert Dickey Hunter, un ganadero escocés con mano de hierro, cercó toda la propiedad con alambre de púas y guardias armados y construyó dentro del perímetro una ciudad completa: escuelas, iglesias, salones, tiendas, un teatro de ópera con capacidad para 650 personas, un hotel de 200 habitaciones, una planta de hielo con capacidad de 17 toneladas, que era la más grande del suroeste, y una planta eléctrica que hizo de Thurber una de las primeras ciudades de Texas con servicio eléctrico completo en 1895. Los mineros vivían en casas de la compañía, compraban en las tiendas de la compañía, sus hijos iban a las escuelas de la compañía. Todo pertenecía a la Texas and Pacific Coal Company. En 1903, los mineros se sindicalizaron afiliándose a la United Mine Workers of America y Thurber se convirtió en la primera ciudad completamente sindicalizada del país, un hecho notable en un estado que nunca ha sido precisamente amigable con los sindicatos. Además de carbón, Thurber producía ladrillos de pavimentación vitrificados de una calidad excepcional, fabricados con la arcite de esquisto que abundaba en la zona. Esos ladrillos pavimentaron calles en todo Texas y el sur de Estados Unidos. Las calles, aceras, la chimenea, la casa de bombas y hasta los abrevaderos de Thurber estaban hechos de ladrillo. Era un pueblo literalmente construido con lo que sacaba de su propia tierra. Pero entonces llegó el petróleo. En 1917, el gerente de minas William Knox Gordon descubrió el enorme campo petrolero de Ranger a pocos kilómetros de las minas de Thurber. Las locomotoras empezaron a cambiar de carbón a petróleo. La demanda de carbón se desplomó. Los mineros hicieron huelga por salarios más altos en 1921, pero descubrieron la triste verdad de que su trabajo ya no era indispensable. En 1926, se extrajo la última carga de carbón de las minas de Thurber. Los italianos que se negaron a trabajar sin sindicato regresaron a Italia. 162 mexicanos que tampoco aceptaron ser esquiroles fueron devueltos a México en 2 vagones de ferrocarril fletados por el sindicato. Para finales de 1927, no quedaba un solo minero sindicalizado en todo el estado. A lo largo de los años 30, la compañía desmanteló Thurber metódicamente.
demolió o vendió prácticamente cada estructura del pueblo. La planta de ladrillos cerró en 1930. Las oficinas generales se mudaron a Fort Worth en 1933. Las tiendas de la compañía cerraron en 1935. Para 1938, Thurber era un pueblo fantasma. Hoy, la chimenea solitaria de la vieja planta se eleva como un monumento visible desde la Interestatal 20. La Iglesia Católica de Santa Bárbara ha sido restaurada. El W. K. Gordon Center for Industrial History of Texas, operado por la Universidad Estatal de Tarleton, preserva la historia del pueblo en un museo. 2 restaurantes operan entre las ruinas cuidadosamente conservadas. Y más de 1000 tumbas en el cementerio de Thurber guardan los restos de los mineros que vinieron de todo el mundo a excavar carbón en un pueblo que su dueño construyó, explotó y demolió cuando ya no le servía. Número 10. Medicine Mound. En el condado de Hardeman, en el norte de Texas, cerca de la frontera con Oklahoma, hay 4 montículos de dolomita que los comanches usaban como campamentos y sitios ceremoniales mucho antes de que los colonos blancos llegaran a reclamar esta tierra como suya. Los comanches consideraban estos montículos lugares sagrados con propiedades medicinales y espirituales. El pueblo que creció junto a esos montículos a finales del siglo XIX se llamó Medicine Mound, tomando prestado el nombre de los montículos sin pedir permiso a nadie, como era costumbre en la época. En su mejor momento, Medicine Mound tenía alrededor de 500 habitantes y 22 negocios, lo cual para un pueblo del norte de Texas era una cantidad respetable. Era un pueblo típico de la frontera texana, una estación de ferrocarril que conectaba la comunidad con el resto del estado, una tienda general donde se compraba todo desde clavos hasta azúcar, una oficina de correos, una desmotadora de algodón que procesaba la cosecha de los rancheros circundantes, una escuela donde los hijos de los colonos aprendían a leer y a sumar, y la vida dura pero predecible de las comunidades agrícolas del norte de Texas, donde el clima era brutal, el viento soplaba sin parar y la tierra producía lo justo para sobrevivir si el cielo cooperaba con algo de lluvia. Un incendio en 1932 destruyó varios de los edificios principales del pueblo y la Gran Depresión hizo el resto del trabajo de demolición que el fuego no había completado. La escuela cerró. La oficina de correos cerró en 1951. La desmotadora cerró porque ya no había suficiente algodón que desmotar. Para los años 60, la mayoría de los residentes restantes habían fallecido o se habían mudado a pueblos más grandes con más oportunidades. Medicine Mound se vació tan completamente que hoy no queda casi nada excepto unos cuantos edificios abandonados que se resisten a caer, la vieja tienda general Hicks Cobb con sus estantes vacíos, la oficina de correos donde ya nadie envía cartas, una gasolinera con bombas oxidadas que no han dispensado combustible en medio siglo, y el edificio W. W. Cole, que alguna vez albergó un banco y una farmacia. Los 4 montículos sagrados de los comanches, que estaban ahí antes del pueblo y que seguirán ahí mucho después de que el último edificio se derrumbe, son el único testamento real del paso del tiempo en este lugar. Número 9. Glen Rio. En la frontera entre Texas y Nuevo México, a lo largo de la vieja Ruta 66, hay un pueblo fantasma que fue literalmente cortado en 2 por una línea estatal y que hoy es considerado uno de los pueblos abandonados de mediados de siglo mejor conservados de todo el país. Glen Rio fue fundado como una comunidad agrícola de colonos que se establecieron en parcelas de 60 hectáreas. El pueblo prosperó con la llegada del ferrocarril del Chicago, Rock Island and Gulf Railway Company en 1906. Lo fascinante de Glen Rio era cómo la frontera estatal dividía el pueblo en 2 economías complementarias. En el lado de Texas, donde los impuestos al combustible eran más bajos, se concentraban las gasolineras y los restaurantes. En el lado de Nuevo México, donde las leyes sobre el alcohol eran más permisivas, florecían los bares y las licorerías. Los viajeros de la Ruta 66 cargaban gasolina de un lado de la calle y cruzaban al otro para comprar una botella. El pueblo prosperó desde los años 30 hasta los 50, la edad dorada de la Ruta 66. Pero en los años 70, como tantos pueblos a lo largo de la legendaria carretera, Glen Rio fue víctima de la construcción de la Interestatal 40, que lo dejó completamente fuera de la ruta. El tráfico desapareció casi de la noche a la mañana, y con él la economía del pueblo. Para los años 80, Glen Rio era un pueblo fantasma.
Para el censo de 2000, la población era de 5 personas. Hoy, entre las estructuras que sobreviven están el Little Juárez Diner, el State Line Motel y una estación Texaco de estilo Streamline Moderne que parece sacada de una película de los años 40. Si tomas el desvío desde la Interestatal y conduces por la vieja Ruta 66 a través de Glen Rio, es como retroceder 70 años en el tiempo, excepto que no hay nadie. Número 8. Indianola. En la costa del Golfo de México, en el condado de Calhoun, hay un lugar donde alguna vez estuvo el segundo puerto más importante de Texas. Se llama Indianola, y su historia es la demostración definitiva de que puedes construir todo lo que quieras a la orilla del mar, pero el mar siempre tendrá la última palabra. Indianola fue fundada como un punto de entrada para inmigrantes europeos, muchos de ellos alemanes, que llegaban a Texas en la primera mitad del siglo XIX. En 1856 y 1857, 2 barcos cargados de camellos llegaron a Indianola como parte de un experimento del entonces secretario de Guerra Jefferson Davis para usar los animales como transporte militar por el desierto del suroeste. En su apogeo, Indianola tenía más de 5,000 habitantes y era un puerto comercial que rivalizaba con Galveston. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. En septiembre de 1875, un huracán masivo golpeó Indianola. La marejada ciclónica destruyó prácticamente todos los edificios y mató a más de 300 personas. Los sobrevivientes, aturdidos pero con la obstinación que caracteriza a los texanos, comenzaron a reconstruir. Levantaron nuevas casas, nuevos almacenes, nuevos muelles. Intentaron convencerse de que el desastre había sido un evento único, una anomalía, algo que no volvería a pasar. Estaban equivocados. 11 años después, en agosto de 1886, otro huracán, aún más fuerte que el primero, arrasó con lo que habían reconstruido. Esta vez, un incendio siguió a la tormenta y consumió lo que el viento y el agua no habían destruido. La destrucción fue tan completa que las compañías de ferrocarril y transporte marítimo abandonaron la ciudad en busca de puertos más seguros y protegidos. Esta vez no hubo reconstrucción. No hubo discursos motivacionales ni reuniones de vecinos para planificar el futuro. Todo el mundo entendió que Indianola había muerto y que intentar resucitarla por tercera vez sería un ejercicio de locura. El Golfo de México había dejado su mensaje perfectamente claro. Hoy, de lo que alguna vez fue el segundo puerto más importante de Texas, no queda mucho más que el viejo cementerio, donde están enterrados los residentes que no sobrevivieron a los huracanes. Una pequeña marina de pesca que aprovecha las mismas aguas que destruyeron la ciudad, y un monumento de granito dedicado al explorador francés La Salle, que vigila las orillas de la bahía de Matagorda como un centinela silencioso de una ciudad que el mar decidió borrar del mapa 2 veces. Número 7. Lobo. En el oeste de Texas, sobre la autopista 90, a 1 hora de la meca artística de Marfa, hay un pueblo fantasma que fue comprado entero por $20,000. Se llama Lobo, nombrado en honor a los lobos mexicanos que alguna vez poblaron la zona, y su historia es tan extraña como su geografía. En los años 1800, Lobo era la única fuente de agua en kilómetros a la redonda, lo que lo convirtió en una parada obligatoria para los colonos que migraban al oeste. Un pequeño pueblo creció alrededor del pozo de agua, con casas de adobe, una tienda, una escuela y la vida mínima pero funcional de los asentamientos del desierto texano. Pero cuando las rutas de transporte cambiaron y el agua dejó de ser un factor diferenciador, Lobo se fue vaciando lentamente. En los años 90, el pueblo estaba completamente desierto. Fue puesto a la venta en 1980 por $60,000. Nadie lo compró. En 2001, 3 amigos alemanes lo compraron por $20,000 con la idea de convertirlo en un refugio para artistas. Desde entonces, han estado trabajando lentamente en la revitalización del lugar, aunque la palabra revitalización es generosa para describir el proceso de hacer habitable un puñado de edificios de adobe en medio del desierto más caliente de Texas. Número 6. Aldrich. En lo profundo de los bosques del este de Texas, en el condado de Jasper, dentro del Bosque Nacional Angelina, hay ruinas cubiertas de enredaderas y grafiti que alguna vez fueron el corazón palpitante de un pueblo de casi 2,000 personas. Se llama Aldrich, y su historia
Es un caso clásico de mala suerte repetida hasta que alguien se rindió. Hal Aldrich fundó un aserradero exitoso en el bosque en 1903. La madera del este de Texas era abundante y la demanda era alta, así que el aserradero creció rápidamente y un pueblo completo se formó a su alrededor con casas para los trabajadores, una tienda, una escuela y todo lo que una comunidad maderera necesitaba. Pero en 1914, 11 años después de su fundación, el aserradero se incendió. Aldrich, con la determinación ciega de un hombre que ha invertido todo en un solo lugar, lo reconstruyó. 3 años después, se incendió otra vez. Aldrich lo reconstruyó de nuevo, porque aparentemente la definición de locura no había llegado todavía al condado de Jasper. Y luego se incendió por tercera vez. Llegado a ese punto, incluso el texano más terco del mundo habría entendido el mensaje que el universo estaba intentando comunicarle. Aldrich se rindió y el pueblo fue abandonado. Las familias que habían construido sus vidas alrededor del aserradero empacaron lo que pudieron y se dispersaron por el este de Texas en busca de empleos que no incluyeran el riesgo constante de combustión espontánea. Hoy, las ruinas del aserradero son un sitio histórico administrado por el Servicio Forestal de Estados Unidos. Los muros cubiertos de vegetación y las estructuras de piedra con grafiti se alzan entre los altos pinos del este de Texas, con la luz del sol filtrándose a través del dosel de hojas, como si el bosque estuviera tratando de iluminar la escena de su propia victoria sobre la ambición humana. Los excursionistas que recorren los senderos del Bosque Nacional Angelina a veces se topan con los restos de Aldrich sin saber qué son, confundiéndolos con alguna estructura forestal abandonada. Pero cada muro y cada cimiento cuenta la historia de un hombre que construyó algo 3 veces y lo perdió 3 veces, y de las casi 2,000 personas cuyas vidas dependieron de su apuesta. Número 5. Belle Plaine. En el condado de Callahan, en el centro oeste de Texas, hubo un pueblo que fue destruido no por un desastre natural ni por el agotamiento de un recurso, sino por una decisión del ferrocarril. Belle Plaine fue fundado en los años 1870 y aspiraba a convertirse en la sede del condado de Callahan. Tenía un colegio, la Belle Plaine College, comercios, una oficina de correos y la energía optimista de un pueblo texano que creía en su propio futuro. Compitió ferozmente con el pueblo vecino de Callahan City por el honor de ser la cabecera del condado, y ganó. Pero la victoria duró poco. Cuando el ferrocarril del Texas and Pacific Railway decidió trazar su ruta por Baird, a varios kilómetros al norte, Belle Plaine quedó condenado. En el siglo XIX, un pueblo sin ferrocarril era un pueblo sin futuro. Los comercios cerraron, los residentes se marcharon y hasta la sede del condado se trasladó a Baird. El colegio cerró sus puertas. Los edificios fueron abandonados uno por uno. Hoy, lo que queda de Belle Plaine son ruinas dispersas entre la maleza del campo texano, los cimientos del colegio que iba a formar a las futuras generaciones de un pueblo que nunca llegó a tener futuras generaciones, y un cementerio donde descansan los restos de la gente que apostó todo por un lugar que el ferrocarril decidió ignorar. Número 4. Independence. En el condado de Washington, en el centroeste de Texas, hay un pueblo que alguna vez fue candidato a convertirse en la capital del estado y que hoy no es más que un puñado de edificios históricos, dispersos por el campo, entre colinas suaves, cubiertas de hierba. Independence fue fundado en los años 1830, durante los primeros años de la República de Texas, y rápidamente se convirtió en uno de los centros educativos y religiosos más importantes de todo el estado. Aquí estuvo la Baylor University, la universidad bautista más antigua de Texas, antes de que la institución decidiera mudarse a Waco, donde tenía mejor acceso al ferrocarril y a una población más grande. Sam Houston, el héroe de la batalla de San Jacinto, presidente de la República de Texas y posteriormente gobernador del estado, vivió en Independence y envió a sus hijos a la escuela local. Margaret Lea Houston, su esposa, fue bautizada en la Iglesia Bautista de Independence, una conexión histórica que el pueblo menciona con orgullo hasta el día de hoy. Independence tenía todo para triunfar: una universidad prestigiosa, conexiones con las familias políticas más poderosas de Texas, residentes educados y ambiciosos, y la determinación de convertirse en algo más que un pueblo agrícola. Pero en Texas del siglo XIX, todas esas ventajas no valían nada si el ferrocarril no pasaba por tu puerta. Y cuando el Houston and Texas Central Railway decidió trazar su ruta por Brenham, a unos kilómetros al sur, en lugar de por Independence,
El destino del pueblo quedó sellado con la misma certeza con que un juez firma una sentencia. La universidad se mudó a Waco en 1886. Los comercios cerraron uno por uno. Las familias prominentes se fueron a ciudades con mejor acceso al transporte, porque no importa cuánto ames tu pueblo si no puedes enviar tus productos al mercado ni recibir las mercancías que necesitas para vivir. Independence se marchitó lentamente hasta quedar reducido a una iglesia bautista que todavía celebra servicios, la vieja casa de Sam Houston convertida en sitio histórico, un par de edificios que resisten el paso del tiempo, y la certeza amarga de que en Texas del siglo XIX, tu futuro dependía menos de tu talento, tu educación y tus conexiones políticas, y más de dónde decidiera pasar el maldito ferrocarril. Número 3. Carlton. En el condado de Hamilton, en el centro de Texas, hay uno de los pueblos fantasma menos conocidos y más fascinantes del estado. Carlton tiene varios edificios abandonados que todavía están intactos, con interiores que parecen no haber sido tocados desde el día en que sus ocupantes se marcharon. Máquinas de coser, hilos, proyectos a medio terminar, estantes con productos que nadie compró. Es como si la gente hubiera salido del trabajo un día y simplemente no hubiera vuelto. Un documental sobre los pueblos fantasma de Texas lo describe mejor que yo. Hay máquinas de coser con hilos todavía enhebrados y proyectos de costura a medio terminar, como si la costurera hubiera salido a tomar un café y nunca hubiera regresado. Carlton fue un pueblo agrícola que creció alrededor del algodón y la ganadería en la segunda mitad del siglo XIX. En su mejor momento, tenía las cosas básicas que todo pueblo texano necesitaba: una desmotadora de algodón, una tienda general, una oficina de correos, una escuela, una iglesia y familias que trabajaban la tierra con la esperanza de que la próxima cosecha sería mejor que la anterior. Pero cuando la agricultura se mecanizó y se consolidó en operaciones más grandes que no necesitaban tantos trabajadores, y cuando los jóvenes empezaron a marcharse a las ciudades buscando empleos que pagaran más que el algodón y el ganado, Carlton se fue vaciando. No hubo un evento catastrófico. No hubo un incendio ni un huracán, ni una decisión del ferrocarril que sellara su destino de golpe. Carlton simplemente se fue apagando como una vela que se consume sin que nadie le preste atención, tan lentamente que probablemente los propios residentes no se dieron cuenta de que estaban viviendo la muerte de su pueblo hasta que ya era demasiado tarde. Es la forma más silenciosa y más común en que mueren los pueblos pequeños de Texas y de todo Estados Unidos, no con un estallido, sino con un suspiro largo y lento que dura décadas, hasta que un día alguien mira alrededor y se da cuenta de que ya no queda nadie para escucharlo. Número 2. Bluffton. En el condado de Llano, en el Hill Country de Texas, hay un pueblo que se ahogó y resucitó. Bluffton era una comunidad próspera a orillas del río Colorado, con casas de piedra caliza, una tienda general, una escuela, una iglesia y las familias ganaderas y agrícolas que habían cultivado esas tierras durante generaciones. Era un pueblo pequeño pero vivo, uno de esos lugares donde todos se conocían y donde la vida se medía por las estaciones del río y los ciclos del ganado. Todo cambió cuando la Lower Colorado River Authority decidió construir la represa Buchanan a principios del siglo XX para controlar las inundaciones y generar energía hidroeléctrica. El valle donde estaba Bluffton se inundó, y el pueblo quedó sumergido bajo las aguas del lago Buchanan. Las casas, las tiendas, la iglesia, los caminos, todo desapareció bajo metros de agua. Los residentes fueron reubicados y Bluffton fue borrado del mapa tan completamente como si nunca hubiera existido. Pero la naturaleza texana tiene un sentido del drama que rivaliza con el de Hollywood. Durante periodos de sequía severa, especialmente durante la Gran Sequía de 2011, que fue una de las peores en la historia de Texas, las aguas del lago retrocedieron dramáticamente y las ruinas de Bluffton emergieron como fantasmas de piedra y madera saliendo de su tumba acuática. Cimientos, muros, calles enteras que habían estado bajo el agua durante décadas aparecieron de repente bajo el sol abrasador del Hill Country. Periodistas, fotógrafos y curiosos llegaron de todo el estado para ver el pueblo resucitado, y luego las lluvias volvieron, el lago subió, y Bluffton se sumergió de nuevo. Hoy, Bluffton es un destino para conductores de vehículos todoterreno y observadores de aves que recorren las orillas del lago Buchanan, un lugar donde, dependiendo del nivel del agua, puedes caminar entre las ruinas de un pueblo que se ahogó,
revivió y se ahogó de nuevo. Es el pueblo fantasma de Schrödinger. Simultáneamente existe y no existe, dependiendo de cuánta agua haya en el lago ese año. Es también un recordatorio de que en Texas, como en tantos otros lugares, el progreso tiene un precio, y ese precio a veces lo pagan comunidades enteras que nunca pidieron ser sacrificadas. Y número 1. New Birmingham. En el condado de Cherokee, en el este de Texas, hay un lugar que fue llamado la Reina de Hierro del Suroeste y que hoy no es más que bosque, maleza y la vegetación espesa del este texano, devorando los últimos vestigios de lo que iba a ser el centro industrial más importante de la región. New Birmingham fue fundado en los años 1880 con una ambición que rozaba la megalomanía: convertirse en el centro de la industria del hierro de Texas, rivalizar con Birmingham, Alabama, y transformar el este de Texas en una potencia industrial que competiría con las grandes ciudades del norte. Se construyeron hornos de fundición capaces de procesar grandes cantidades de mineral de hierro, plantas de energía para alimentar las operaciones, casas para los trabajadores, hoteles para los inversionistas que llegaban del norte con los ojos brillantes y los bolsillos llenos, y toda la infraestructura necesaria para una ciudad industrial moderna. La especulación inmobiliaria alcanzó niveles febriles. Los terrenos que no valían nada un año antes se vendían por cantidades absurdas al año siguiente. Todo el mundo quería ser parte del boom del hierro de Texas. Pero los préstamos no se pagaron. Los hornos explotaron por accidentes que algunos atribuyeron a mala suerte, otros a sabotaje de competidores celosos y otros simplemente a la incompetencia de gente que sabía más de especulación inmobiliaria que de metalurgia. La economía nacional entró en crisis durante el pánico de 1893, secando el flujo de capital del norte. Y resultó que el mineral de hierro del este de Texas no era tan bueno como habían prometido los promotores. New Birmingham colapsó tan rápido como había surgido. La Reina de Hierro del Suroeste perdió su corona antes de habérsela puesto completamente. Las leyendas locales atribuyen la caída del pueblo a la maldición de una viuda desconsolada cuyo esposo murió en uno de los accidentes de los hornos, lo cual es más pintoresco y cinematográfico que la explicación real, que involucra préstamos impagos, incompetencia administrativa, mineral de baja calidad y la realidad universal de que las burbujas especulativas siempre explotan. Hoy, para encontrar lo que queda de New Birmingham, hay que tomar la autopista 69 hasta la carretera del condado 1104A y adentrarse en el bosque. Hay que estar preparado para buscar, porque la naturaleza ha hecho un trabajo excelente reclamando el terreno. Las ruinas de los hornos y las plantas de energía están dispersas entre los árboles, cubiertas de vegetación, oxidadas y olvidadas por todos, excepto por los historiadores locales y los cazadores de pueblos fantasma que disfrutan de la satisfacción oscura de pararse en el lugar exacto donde alguien soñó en grande y fracasó en proporción. Es un recordatorio de que la ambición sin sustancia produce ruinas espectaculares y de que en Texas, como en el resto del mundo, las ciudades que se construyen sobre promesas de promotores inmobiliarios, en lugar de fundamentos económicos sólidos, tienden a durar exactamente lo que dura la paciencia de los acreedores. Y ahí los tienes, chamaco. 11 pueblos fantasma en el corazón de Texas que el estado de la estrella solitaria preferiría que no encontraras. Desde ciudades mineras de 10,000 habitantes que fueron desmanteladas ladrillo por ladrillo, hasta pueblos que se ahogaron bajo lagos artificiales y resurgen con cada sequía. Desde paradas de la Ruta 66 abandonadas cuando llegó la interestatal hasta aserraderos que se incendiaron 3 veces porque el universo tiene un sentido del humor muy particular. Texas te dice que todo es más grande aquí, y tiene razón. También son más grandes los esqueletos de los pueblos que prometieron ser algo y no cumplieron. Yo soy un viejo, y los viejos nos preocupamos. Cuídate.